hijos, el hijo ¿qué referencia tiene? Lo que hizo el papá con él y con sus hermanos. Esa es la referencia. Ahora Jesús dice: yo me voy al Padre. El Padre me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahora ustedes tienen que ir a todas las naciones. No solamente aquí en Israel. Jesús no se movió fuera de Israel, pero ahora le dice a ellos que tienen que hacer lo que Él hizo con ellos, lo tienen que hacer en todas las naciones. Y esto, Dios trajo luz y revelación. Y nos dimos cuenta que nuestro programa como iglesia, teníamos reuniones de todo tipo. Reunión de evangelización, reunión de Santa Cena, reunión de bautismo, escuela dominical, reunión de jóvenes, de adolescentes, reunión de mujeres, reunión de oración, reunión hasta de casamientos y entierros. Pero discípulos, ¿cuántas reuniones tienes en la semana? Nos preguntó alguien. Muchas, de variadas clases. ¿Cuántos discípulos? Discípulos. Dios usó especialmente la luz principal sobre el discipulado, vino a través del hermano Iván Baker, que estuvo ya está con el Señor, pero él estuvo 78, estuvo una vez o varias veces. Una vez estuvo aquí. Cuando ellos, buscando a Dios en este avivamiento, tuvieron luz y revelación acerca de lo que es hacer discípulos. Nosotros teníamos como centro de nuestras actividades la reunión, el púlpito, la gente sentada como aquí y alguien que les predica. Eso era el punto principal de nuestra actividad. Pero Jesús pocas veces, poquísimas, creo que una sola vez habló desde el púlpito en la sinagoga. Lo que Él hizo fue construir relaciones con las personas. Él hizo discípulos, los llamó a seguirle y se relacionó personalmente con personas. Les enseñó, estuvo cerca de ellos, fue ejemplo de vida para ellos, les corregía, los conocía, le conocían, y eso no teníamos. Entonces esto para nosotros fue otra revolución, cambiar el eje de nuestro ministerio, bajar del púlpito y empezar a tener con algunos, que uno puede predicar a 100 personas, o a 1000 personas, o a 1 millón de personas, pero uno no puede tener 100 discípulos, ni 1000 discípulos, ni 1 millón de discípulos. Porque el discipulado es como la paternidad, es tener hijos espirituales y formarlos, y criarlos, y educarlos. Uno puede tener 2 hijos, 5 hijos, 10 hijos, 12 hijos, y algunos exagerados pueden tener algunos más, pero hay una capacidad, hay una limitación al tener discípulos, que no podemos establecer una relación personal con tanta gente. Vimos que Jesús era para sus discípulos un padre, un amigo, uno que gastaba tiempo para estar con ellos.
Él predicaba a la multitud, alimentaba a miles de personas, sanaba a miles de enfermos, pero él tenía un círculo de discípulos más próximos, era un círculo menor. Entonces esto realmente comenzó a revolucionarnos y empezamos a estudiar de nuevo, porque con cada luz que viene uno quiere constatar en el Nuevo Testamento, a ver si no nos estamos despistando detrás de una supuesta revelación, porque no solo aquí en Mateo 28. Entonces, ayudando con la concordancia, descubrimos que esta es la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los hijos de Dios, a los seguidores de Cristo. La palabra creyente, que es el que más usa el mundo evangélico para referirse a los que se han convertido, aparece en todo el Nuevo Testamento 12 veces. La palabra cristiano, que nos gusta mucho esa palabra, cristiano, aparece en el Nuevo Testamento solo 3 veces. La palabra convertido, ni una vez. Ahora, la Biblia habla de la conversión, pero ¿se convertían en qué? Es la pregunta. La palabra evangélico no aparece ni una vez. La palabra católico no aparece ni una vez. Y la palabra discípulo aparece más de 250 veces. Noten ustedes. Entonces, no es que los números definen todo, pero algo nos dicen, ¿no es cierto? La palabra discípulo. Y Jesús le dice, vayan y hagan discípulos. No le dice, vayan y hagan evangélicos o creyentes o convertidos, sino todo aquel que se convierte en un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, si hay un discípulo, tiene que haber alguien que lo discipule o le enseñe. Por eso dice, hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esto trajo una revolución muy importante, porque lo que hay que enseñar es lo que Jesús enseñó. Primero, no podemos enseñarle otra cosa que lo que Jesús enseñó, porque son discípulos de Jesús y hay que enseñar los mandamientos de Jesús. Y luego, el otro aspecto es enseñándoles a que guarden. ¿Qué quiere decir que guarden? ¿Qué quiere decir? Que cumplan, que obedezcan. Entonces, esto también cambió el eje de la enseñanza. Porque en Occidente, el eje de la enseñanza es transmisión de información. Es enseñando a que sepan. El alumno va a la escuela y el propósito del maestro es transmitir conocimiento. Está comunicando, transmitiendo información. Luego le toma un examen y si sabe, está aprobado. Si no sabe, está reprobado. Por supuesto, para guardar hay que saber, pero no ese es el objetivo de la enseñanza en el discipulado. El objetivo es a que guarden. Y guardar es
obedecer, cumplir, vivir. Eso tiene que ver con la vida. No es suficiente que yo sepa y conozca la Biblia, sino que viva la palabra de Dios. Viva de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Entonces, hasta entonces, nuestras reuniones de estudio bíblico eran para que sepan. Escuela dominical, para que sepan. Seminario, para que sepan. Se le toma un examen oral o escrito. Si saben, respondieron bien, están aprobados. Discipular es otra cosa. Toca la vida, la conducta, el carácter, el comportamiento, la familia, la manera de hablar, la manera de actuar. Tiene que ver con la vida diaria, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Esto fue un cambio importante. Y al principio parece lento, porque uno parece que avanza más si le predica a 1000 personas. Y no dejamos la posibilidad de predicar a 1000 o 10.000 o 1.000.000. Pero eso solo no es suficiente. Es necesario una relación cercana, personal, con algunos, para que estos, al ser formados, puedan realmente hacer lo mismo con otros y así sucesivamente. Así que tuvimos que primero entender bien, según Jesús, qué es un discípulo. Porque si Él dice, hay que hacer discípulos, el que tiene autoridad para decirnos qué es un discípulo es Jesús. Entonces fuimos a Lucas 14. Y eso otra vez confirmó el Evangelio del Reino, el señorío de Cristo. Es decir, solo con el Evangelio del Reino se puede lograr un discípulo. Predicando el Evangelio fácil, aceptando a Jesús como Salvador, no tenemos un discípulo. Tenemos un evangélico, podemos tener un creyente, pero no un discípulo. Y Jesús, Lucas 14, 25, miren cómo dice, lo relata Lucas así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Grandes multitudes, uno diría, qué bueno para hacer una campaña. Miren la campaña de Jesús. Le dice a las multitudes, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser que discípulo. Ahora, la palabra aborrecer en la Biblia tiene dos significados. Uno es sinónimo de odiar y otro es sinónimo de poner en segundo lugar. Jesús, ¿en qué sentido está diciendo que hay que aborrecer padre y madre y demás? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque nos enseñó a amar. Bien, nos enseña a amar y no odiar. Además, en Mateo, el versículo paralelo a esto dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Así que están ustedes en lo correcto. Jesús está usando la palabra aborrecer no como sinónimo de odiar, sino poner en segundo lugar. Quiere decir que según Jesús, un discípulo es aquel en cuya vida Jesús es el número uno. Amén. Número uno. Él está en primer lugar, antes que padre, antes que madre, antes que hermano, hermana, esposa, hijos, y antes que su propia vida. Amén.
está el Señor en primer lugar. Eso es un discípulo según Jesús. Entonces tenemos que saber la calificación que Jesús da de un discípulo. Segundo, versículo 27, otra definición de un discípulo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oh, ¿qué es un discípulo? Uno que lleva la cruz y sigue a Jesús. Hagámoslo sencillo. ¿Qué significó para Jesús la cruz? Porque si tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús, lo que para Él significó tomar la cruz, tiene que significar para nosotros. ¿Qué significó para Él? Muerte. Pero hay muchos mueren hoy y no son discípulos. Hay que calificar la muerte. Morir a la carne. A ver. Ahí está. Vamos al texto bíblico. Filipenses 2 leímos esta mañana. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la cruz, tomar la cruz, significa obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para Jesús, la cruz significó: Padre, si puede que pase de mí esta copa sin que la beba, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Así que esto es la cruz: renunciar a mi voluntad y aceptar la voluntad del Padre, aunque tenga que morir, obediente hasta la muerte. Amén. Ese es un discípulo. Me dijo un pastor en Argentina, dice: si yo predico eso, no me queda nadie en la congregación. Pero es que esto no lo dije yo, lo dijo Jesús. Y Él dijo: vayan y hagan discípulos. Quien calificó al discípulo no soy yo, es Jesús. Entonces no es cuestión de juntar gente o hacer un show de tal manera que muchos vienen a las reuniones y se sienten cómodos y cantan y alaban. Eso no es la orden. La orden es ser discípulos. Y otra vez estamos en el Evangelio del Reino y Jesucristo como Señor. Y el último versículo, el 33, dice Jesús: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a cuánto? A todo. ¿Cuánto hay que renunciar? A todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. Entonces un discípulo es aquel que renunció a todo. Todo lo que posee. Está hablando de las posesiones. ¿Qué posees? Ropa, dinero, casa, mesa, nevera, heladera, carro, todo lo que posee. Hay que hacer el inventario y firmar abajo: renuncio a ¿cuánto? A todo, sin olvidarse de nada. Nada es mío. Él es el Kyrios, Él es el dueño, todo le pertenece a Él. Así Jesús calificó a lo que es un discípulo. Ahí empezó el trabajo. Estuvo este año, fin de marzo, Giovanni Traetino en Buenos Aires. Giovanni Traetino es un pastor muy amigo que está en Italia. Está en este grupo apostólico internacional. Él preside ese grupo. Y habló del gran discípulo. ¿Quién es el gran discípulo? ¿Quién? Jesús, el gran discípulo. Y nosotros, los discipulitos. Dice: Jesús no murió en la cruz como el gran maestro, murió como el gran discípulo.
Entonces esto generó en nosotros una nueva responsabilidad en nuestro ministerio para hacer que lo principal de nuestro ministerio sea hacer discípulos y establecer una relación personal con algunos como discípulos, y a ellos sí enseñarles a guardar, no a saber. Entonces, de información pasamos a la formación. Antes el objetivo de la enseñanza era la información, ahora es la formación. Formación de los discípulos para que seamos como Jesús. Comprendimos que la palabra discípulo significa en la práctica un alumno. Un alumno es uno que va al colegio para aprender. Y aquí estamos en la escuela de Jesús, tenemos un libro de texto que es lo que Jesús nos enseñó, lo tenemos registrado en las Sagradas Escrituras, y cada uno de nosotros tenemos que ser discípulos y hacer discípulos a todas las personas que el Señor nos vaya dando. Entonces, un discípulo es uno que aprende a sujetarse a la enseñanza y a la palabra del Señor. Esto nos llevó también a una relación de transparencia, de sinceridad. Primera Juan capítulo 1, versículo 7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, hay una comunión unos con otros. No podemos tener esa comunión con 1000 personas, pero sí en un grupo de discípulos donde podemos ser transparentes y abrir nuestra vida, confesar nuestros pecados y recibir sanidad y perdón y orientación. Esto fue fundamental en nuestro andar en la vida cristiana. Y así vimos cómo practicaron los apóstoles esto de hacer discípulos en el libro de los Hechos. Vimos que ellos no se conformaban con tener reuniones multitudinarias en la puerta del templo donde miles se reunían, sino también se reunían por las casas. Por las casas se permite tener círculos más pequeños donde con el tiempo vamos siendo conocidos, vamos siendo enseñados. El propósito de las casas, la esencia de un grupo en la casa es que sea un grupo de discipulado, un grupo de discípulos, donde hay alguien que es más crecido en el Señor y está enseñando a los demás y tiene un conocimiento y una relación personal con Él. Así la iglesia crece y se multiplica por las casas, y los nuevos que se convierten no son sumados a una gran multitud, sino además de participar de las reuniones colectivas o congregacionales, se suman a un grupo de discípulos específico donde son amados, son conocidos, son ayudados, son contenidos, son abrazados, se les enseña en la práctica ellos a hacer lo mismo con los demás. Así, cuando empezó el mover del Espíritu en Buenos Aires, empezamos en una casa, éramos 20 personas,
Luego la casa se llenó, después de algunos meses éramos 80, la casa era grande, se llenó también el comedor y la cocina y la antecocina y la escalera, y llegamos hasta, en esa casa recuerdo, hasta 150 personas. Era una casa antigua, amplia. Y después, ¿qué hicimos? Tuvimos que pasar a un salón con 400 sillas, y el mover del Señor, y todos los lunes nos reuníamos ahí. Pronto, en pocos meses, se llenaron los 400 lugares, y al siguiente año pasamos a un cine con capacidad para más de 1000 personas. El Señor nos está hablando del discipulado, y podíamos seguir con multitudes, y el Señor dice: no, yo quiero que hagan discípulos. Y ahí los pastores tuvimos que ponernos de acuerdo, y paramos esas reuniones multitudinarias, porque las reuniones eran muy bonitas, la alabanza y la predicación y todo. Ya tenía cada pastor su reunión congregacional. Estas eran reuniones conjuntas de avivamiento, pero nos estaba faltando los grupos pequeños. ¿Y qué hicimos? Cada pastor escoger algunos de los más comprometidos para discipularles a ellos y concentrarnos en algunos. Parecía que esa carrera rápida de alcanzar multitudes parecía que se reducía, y algunos decían: bueno, el avivamiento se acabó. No se acabó. Entramos en donde el Señor quería. Hacíamos las reuniones grandes, pero ya con menos frecuencia. Nos concentramos más en los grupos pequeños, y cuando estos discípulos estaban crecidos y formados, ellos podían discipular a otros, y los que se convertían eran así orientados al discipulado. Pronto comprendimos que necesitábamos, para ser discípulos, tener bien definido qué enseñar a los discípulos. Jesús lo dijo: todo lo que yo les enseñé. Y ahí vino un cambio muy importante para nosotros. Entender qué es la doctrina. Yo en el seminario había estudiado una materia que se llama doctrina cristiana, pero en realidad era teología, no era doctrina. Cuando uno analiza el contenido, era teología sistemática, pero el título era doctrina. ¿Qué es doctrina? Recuerdo cómo nos ayudó el hermano Keith Benson, a través del cual vino una claridad, una revelación sobre qué enseñar. Y él contaba, alguien preguntó: ¿cuál es la doctrina de ustedes? La doctrina nuestra es esta: que los hijos obedezcan a los padres. ¿Cómo? No estoy preguntando la doctrina. Y la doctrina es que hay que trabajar muy bien en el trabajo material, 6 días por semana, y ser buen trabajador. No me entendió. Sí, te entendí bien. Vos estás haciendo una pregunta esperando otra respuesta, porque este hermano que le preguntaba, le estaba preguntando al decir: ¿cuál es la doctrina de ustedes? Estaba preguntando por el dogma, por el credo, porque cada denominación tiene una declaración doctrinal, y se refieren al credo o a los dogmas, y le llaman doctrina a cosas particulares muchas veces de cada denominación. Y en los mismos seminarios se enseña teología por doctrina, y la teología apunta a la información. ¿Qué es doctrina? Fue tremendo. Mateo 7,
Dice Mateo 7, 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de su doctrina. Estamos en el capítulo 7 de Mateo. ¿Y cuál era la doctrina? Miren, en la Biblia dice acá, en mi Biblia, el título, los títulos que están arriba de los capítulos no son inspirados por Dios. Eso lo puso la sociedad bíblica. El texto es inspirado por Dios. Pero miren lo que dice el título. ¿Qué dice el título? Mateo 5. Porque el discurso empezó en Mateo 5 y termina en Mateo 7. ¿Qué dice en su Biblia? El sermón del monte o de la montaña. ¿Para qué tiene que ver la montaña o el monte? Puede estar en una casa, puede estar en la montaña, en el valle, en cualquier lado, es circunstancial. ¿Y sermón? ¿Qué sermón? Esto no es un sermón. Según Mateo, cuando terminó Jesús estas palabras, se refiere a Mateo 5, 6 y 7, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de Jesús? El sermón de la montaña, que no es ni sermón ni importa si es de la montaña. ¿Qué es esto? ¿Qué título le pondría a usted? ¿Cómo? La doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús. ¿Por qué no le ponemos la doctrina de Jesús? Le voy a decir a la sociedad bíblica que en la próxima edición pongan el título correcto, que no tienen luz sobre el discipulado, el evangelio del reino. No tienen luz sobre la doctrina. Creen que la doctrina es teología y no lo es. Y cuando tú lees estos 3 capítulos que Mateo lo define como la doctrina, ahora te voy a dar la palabra en el griego, que tú ya la conoces. ¿Cuál es la palabra en el griego por doctrina? Didaqué o didascalía, son 2 palabras sinónimas. Didascalía o didaqué. Y de esa palabra, miren lo que dice Mateo 5, el versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? ¿Saben cómo dice en el griego les enseñaba? Los didaqueaba. Yo lo estoy castellanizando, pero el verbo es didasqueín. De ahí viene didaqué. Esto lo que Jesús les daba era la didaqué, la doctrina. Y dice Jesús en Juan capítulo 7, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo hablo según lo que me da el Padre. Las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que habita en mí. Amén. Entonces, hermanos, discipulado no es enseñar a los discípulos métodos
para multiplicarse. Jesús nunca lo hizo. Discipulado no es enseñar técnicas de persuasión, técnicas de multiplicación. Discipulado es adoctrinar, didaquear, enseñar la didaqué. Y dijo bien Luis la doctrina de Jesús, pero cuando le preguntamos a Jesús, Él lo aclara. La doctrina del Padre no es siquiera de Jesús, es del Padre. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Jesús se vació siendo Dios, siendo el Verbo eterno, se vació, se despojó a sí mismo y se limitó al Padre. Y cuando leemos Hechos de los Apóstoles, dice en 2:42, los que se habían bautizado, 3.000 personas el día de Pentecostés, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de quién? De los apóstoles. ¿Eran de los apóstoles? Sí, pero era de Jesús, era del Padre. Amén. Los discípulos fieles a lo que Jesús había dicho, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Nos quitó el velo el Señor. Nos mostró la doctrina de Jesús, que era la doctrina del Padre, la doctrina de los apóstoles. Y esto es lo que tenemos que enseñar. No otra cosa, sino lo que Jesús enseñó. Amén. Y Jesús le dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu, Él les va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta el Espíritu Santo, sino hablará lo que oyere. Hablamos a veces de la libertad del Espíritu, pero dice Jesús que el Espíritu no va a hablar por su propia cuenta tampoco. Ni Jesús habló por su propia cuenta, ni el Espíritu habla por su propia cuenta. Habla lo que oyere. Tengo otras cosas que decirles, pero ahora no lo pueden sobrellevar, no lo pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu, Él les va a guiar a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, porque todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso digo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús enseñó la didaqué. Su querigma era: el reino de Dios se ha acercado. Pero reservó que el Espíritu Santo revelara quién es Jesús. En los días del ministerio de Jesús, los discípulos tuvieron algunos chispazos de revelación acerca de quién es Jesús. Por eso le dijo: ¿qué dicen los hombres que soy? Y algunos dicen que eres un profeta, Jeremías, Elías. ¿Y ustedes qué dicen? Santo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón,
porque no te lo reveló carne ni sangre. Simón, esto no salió de vos, te lo reveló mi Padre, amén, que está en el cielo. Así tuvieron chispazos de revelación sobre quién es Jesús, pero la comprensión cabal, total, de quién era Jesús, no la tuvieron hasta que Jesús resucitó de los muertos, ascendió a la diestra del Padre, fue proclamado Señor, envió el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo vino, ahí recién comenzaron a tener revelación completa de quién es Jesús. Y a esa verdad el Nuevo Testamento le llama querigma. Didaqué y querigma. Didaqué es la doctrina. Querigma está traducido en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por predicación. Pero cuidado con la palabra predicación, porque en castellano no tiene el mismo significado que en el griego. Porque en castellano cualquiera que pasa al púlpito y habla, le dice, está predicando. Es decir, predicas, abrir el diccionario de la Real Academia Española, predicar. ¿Qué es predicar? Predicación. Busca predicación en sustantivo. ¿Qué es predicación? Acción de predicar. Se refiere a la acción. Entonces cualquiera que pasa, y más si pasa con la Biblia en la mano, parece que está predicando. Es un error. Querigma no tiene que ver solo con la acción, sino con el contenido. Hoy hay muchos predicadores con contenidos equivocados. Predican cualquier cosa y hasta predican lo contrario a la palabra de Dios. ¿Cuál es el contenido del querigma? Así como la didaqué, la doctrina, consiste en mandamientos que muestran la voluntad de Dios, el querigma consiste en la declaración de la verdad acerca de quién es Jesús. El querigma tiene un contenido para que sea querigma: revelar a Cristo. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. No todo lo que escuchas por la televisión es querigma, aunque parezca. Y hay gente muy ungida que predica cualquier cosa. Cuidado. El querigma es lo que hay que predicar. La didaqué es lo que hay que enseñar. ¿Qué es lo que revela el querigma? ¿Quién es Jesús? Esa es la función del Espíritu Santo. Viene para glorificar a Cristo, dar a conocer a Cristo, revelar a Cristo. Y cuando Pedro se levantó en Pentecostés, delante de miles que se habían reunido, pensando, ¿qué es esto? Están borrachos, esto que están hablando en lenguas. Se levantó Pedro y dijo: varones israelitas, escuchen mis palabras. Esta gente no está borracha como algunos suponen. ¿No ven que son las 9 de la mañana? Sino que esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y explicó el fenómeno que acaban ellos de presenciar. Pero después de dar esa introducción para explicar el fenómeno, no se quedó con eso. Entró en el tema: varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con milagros y señales
a quien prendisteis y matasteis por manos de inicuos, conforme al predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero no podía la muerte retenerlo, como dijo David en el Salmo 16: no permitirás, no dejarás mi alma en el Hades, ni que tu santo vea corrupción. Así que lo levantó Dios entre los muertos, y nosotros somos testigos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y como dijo también David, que levantaría de su descendencia a alguien que se sentará en su trono para reinar eternamente y para siempre. A este Jesús resucitó Dios. Y como también dice David en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Kyrios, Adonai y Mesías. Esa es predicación. Proclamar a Jesús, declarar quién es Jesús, revelar al Hijo de Dios. Se desesperaron los judíos. Quiere decir que ese que hace 53 días nosotros gritamos: crucifícale, crucifícale, era ni más ni menos que el Mesías que esperábamos. Y Dios lo exaltó y lo hizo Adonai, compungidos en su corazón. El querigma los atravesó como una espada. 3.000 personas dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la palabra de Pedro, que es la palabra de Cristo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Jesús fue presentado como Kyrios y Mesías. Se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Amén. Amén. Didaqué, querigma. Los discípulos necesitan didaqué y querigma, la verdadera doctrina que modela la vida, que transforma, y el querigma que nos revela a Cristo, la obra de Cristo, quién es Jesús, qué hizo Jesús. Y el querigma revela la obra de Cristo por nosotros en la cruz, en la resurrección, en nosotros por el Espíritu Santo y a través nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo ha venido para hacernos predicadores del querigma, no de cualquier cosa. Así va a decir cualquier verdura. No sé si dicen acá, pero en Argentina dicen cualquier verdura. No podemos predicar cualquier cosa. Tenemos que predicar a Cristo, el querigma. Amén. Por eso dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuánto? Con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo
según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, según las abundantes riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo de volver a unir todas las cosas bajo una sola cabeza, que es Cristo, para la alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Prediquemos la palabra, enseñemos la didaqué, prediquemos el querigma, y todo esto es lo que los discípulos necesitan conocer, vivir y comunicar a otros. Amén. Amén. Esto es lo que va a transformar nuestras vidas, congregaciones y las naciones. Bendito sea el Señor. Ay, tenemos una riqueza tan grande. Tenemos un privilegio tan grande. He preguntado en muchos lugares, vuelvo a preguntar hoy: ¿hay solución para el Ecuador? ¿Cuál es la solución? ¿Hay solución para Argentina? Estamos mal en Argentina. El país está mal. La corrupción aumenta, avanza. Desde el gobierno hasta los empresarios y todo. Es una cosa increíble. ¿Hay solución? Claro que sí. ¿Cuál es la solución? Entonces la pregunta que hago es esta: ¿cómo sería el Ecuador si todos sus habitantes, todos, desde los gobernantes hasta el último habitante, fuesen discípulos de Cristo? ¿Cómo sería? Cielo en la tierra. Y no es eso lo que Jesús trajo: que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La solución no es que Ecuador se haga evangélica o católica. La solución no es que Argentina se haga evangélica o católica. Discípulos, vayan y hagan discípulos. Amén. Amén. Con un gobierno otro, una política económica otra, el mundo sin Cristo va a ir peor. Puede mejorar un poco la economía o esto o el otro, pero se van descosiendo otras cosas. Los valores están en juego. La única solución es el reino del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Qué bendición. Didaqué y querigma. Y no hay que inventar nada. Está todo aquí. Está todo aquí. Estás en el tiempo justo, Samuel. Samuel vino de Guayaquil. Conocemos a Samuel desde que era un adolescente. Padre, hoy ya 83 años, y me decía hace un rato: este es el tiempo.
hoy creció mucho, son miles de miembros. La gente se adhiere a una iglesia evangélica. Siguen practicando el pecado, viviendo el pecado, solo que ahora son evangélicos. Muchos años Samuel quiso ser una influencia, ¿sí? Hoy ya está convencido de que mejor empezar de cero. Y siempre tenemos 5 familias. Nos reunimos en las casas de uno, de otro. Sigan por ahí. Ese es el camino. Tenemos todo lo que necesitamos. Y esperamos un día, porque hoy, ¿cómo cambió la terminología? Todo el mundo habla de discipulado. Todos hablan del reino. La moda. Pero un discipulado sin discípulos, sin reino, no tiene sentido, no tiene valor. Por eso, hermanos, la carga de los pastores fue esta, la herencia de la visión. Alabo a Dios por aquellos que se han mantenido fieles a la visión. A pesar de las dificultades, los años, Dios va a recompensar y vamos a ver el fruto de esa fidelidad. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí vamos a parar. Dios mediante, vamos a continuar el viernes, la temática, el viernes de la semana que viene a las 7 de la noche y seguimos el sábado a las 9 horas, terminando más o menos como hoy. Así que, José, iba a decir todo tuyo, pero sería una mentira, todo es del Señor.